Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Ayer se levantó toda España y cuando digo toda España digo toda. Es decir, de norte a sur, de este a oeste, todos los medios a todas horas y lo que te rondaré, Morena, porque esto va para largo y si no ya lo veréis. Pues bueno, pues ayer se levantó toda España, yo por supuesto incluido también, con una sorpresa mayúscula. Rita Barberá, la que fue alcaldesa de Valencia y que todos conocemos de sobra, había muerto tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid, en el Hotel Villarreal, exactamente a pocos metros del Congreso de los Diputados. Fue todo a primera hora de la mañana, llegaron los enfermeros del SUMA y no consiguieron salvarle la vida. De Rita Barberá se viene hablando mucho todo este año. Aparte de que se ha hablado mucho los últimos 25 años de ella, o quizá más en Valencia, pero de este año se ha hablado bastante, a raíz de su imputación en el caso Taula y de su aforamiento como senadora. Esto creo que tengo por ahí, no recuerdo el día, de hace mucho, una contracrónica sobre ella, especialmente de su aforamiento como senadora. Lo segundo, el aforamiento, la salvó de pasar por el juzgado ordinario, por lo menos hasta el momento, y ya no pasará pues porque no podrá hacerlo. Y lo primero ha terminado siendo una de las muchas causas de tan triste desenlace. No voy a decir que lo esperábamos porque quien diga que lo esperaba mentiría. Realmente nadie se podía imaginar. Rita Barberá no tenía ningún tipo de enfermedad, no se la conocía ninguna dolencia, ni había pasado por operaciones, ni nada por el estilo. Es decir, nadie lo esperaba, yo el primero. Yo desde luego sabía que tenía cierta edad, tenía 68 años, pero los 68 años es una edad, no voy a decir juvenil, como dicen algunos, es un joven de 70 años. No, a los 70 años ya no se es joven, pero es que tampoco se es a los 40. Pero es una edad en la que uno no se debe de morir, uno se debe de morir más tarde. Se debe de morir cuando ya ha cruzado de manera sobrada los 80 o los 90 años. Vamos, se debe. Por deberse no deberíamos de morirnos nunca. Bueno, aunque quizá alguno pensará que no, que eso de vivir para siempre, pues yo no lo tengo claro. Pero bueno, no quiero ponerme tan filosófico y prefiero ceñirme al tema del día, que como os podéis imaginar, pues es el de Rita Barberá, entre otras cosas porque es que ayer en España no se hablaba otra cosa y supongo que a lo largo del día de hoy no se hablará otra cosa y mañana no se hablará otra cosa. Luego la cosa pues se irá menos conforme pasen los días. Bien, esto era totalmente inesperado, de ahí que ayer tuvieron que improvisar todo el mundo, empezando por los periodistas y terminando por los políticos, pasando naturalmente por los tuiteros, facebookeros y demás gentes de las redes sociales que a su manera también hacen política, no hay que olvidarlo. Las redes sociales hoy en España son influyentes, no tanto como algunos piensan, pero sí son influyentes en el día a día político. Muchos cargos públicos han tenido que dimitir en pueblos, en ciudades, en regiones, por haberse pasado de listos o por haber dicho una barbaridad en Twitter o en Facebook o por haber colgado una fotografía. En fin, ya sabéis, es decir, las redes sociales hoy por hoy son un actor político y tienen una influencia, especialmente si se saben manejar bien. Bien, el tema es que el aspecto de Barberá que tenía en los últimos meses no sabíamos que no podíamos ni imaginar lo que le iba a pasar, pero sí su aspecto era muy malo. No hay más que ver las fotografías de los últimos días. La última fotografía que le hicieron fue creo que el lunes pasado y se veía que había envejecido a ojos vista, ¿no? Este mismo lunes, cuando fue a prestar declaración al Tribunal Supremo, se la veía una mujer machacada, envejecida, presa de la tristeza. Repasad las fotos si las tenéis a mano y veréis que lo que digo es cierto. A mí, de hecho, me llamó la atención cuando la vi este lunes, que estás viendo fotografías, estás viendo las noticias y pensé, durante unos segundos pasó por mi cabeza la idea, joder, qué vieja está Rita Barberá, qué barbaridad, cómo este año la ha envejecido, porque si miramos las fotografías de la campaña electoral del año pasado en Valencia, pues no se la veía tan mal. Y más una persona que de natural era risueña, que normalmente estaba riendo y se la veía siempre sonreír, pues ese semblante triste, acabado, se la notaba todavía pues muchísimo más. La causa de la muerte, según parece, ha sido un infarto. Eso es lo que dicen los médicos y bueno, yo creo que en todos los periódicos hemos podido leer casi con precisión de cirujano, exactamente, de médico forense, mejor dicho, cuáles fueron sus últimos momentos, lo que le sucedió, se levantó, tenía problemas de respiración, bueno, el clásico infarto de miocardio de toda la vida, ¿no? Que sobreviene, uno no se lo espera y aunque muchas veces
los facultativos del SAMUR pues consiguen salvarte, pero otras veces no. Este fue el segundo caso. Al parecer, según contaban, bueno, esto era algo que cualquiera que hubiese visto a Rita Barbera lo sabía. Rita Barbera fumaba y padecía de sobrepeso. Bien, llevaba una vida sedentaria, etcétera. Es decir, luego tenía 68 años, que aunque sea una edad buena para estar vivo, pues los años ya a esa edad pesan algo, y si le juntas una serie de cosas como el tabaco, pues quizá no comer bien, no moverte demasiado, pues bueno, si a eso le sumamos los sinsabores de la imputación, la expulsión del partido y el linchamiento mediático, pues ya tenemos el cóctel letal. El cóctel que le ha conducido a lo que le ha conducido. Pero bueno, La Contracrónica no es un programa en el que se cuenta o en el que os cuento lo que ha sucedido, porque entiendo y asumo que ya lo sabéis. La Contracrónica es un programa en el que se interpreta lo que ha sucedido. Se interpreta en una clave concreta, en este caso mi clave, que si la escucháis básicamente es por eso. De la muerte de Rita Barbera podemos extraer dos conclusiones. Se pueden extraer algunas más si buceásemos más en el personaje y en su propia vida, pero así a bote pronto y unas horas después de haber fallecido se pueden extraer dos conclusiones. La primera de ellas es que Podemos está desfondado. Totalmente. Es decir, lo de ayer ya se vio que se había roto el fondo del bolsillo y se deslizaron pierna abajo. No lo digo por decir, es decir, no penséis que es algo porque me ha dado hoy por ahí. Su reacción ayer con el minuto de silencio me remito. Barbera, a fin de cuentas, era parlamentaria, senadora, es decir, formaba parte de las Cortes Generales, tal y como la presidenta del Congreso dijo, ¿no? Es un miembro de las Cortes Generales, no son tantos, son 500 y pico, es decir, es una pequeña casta, si queremos llamarlo así, pequeña, pues son los senadores y los congresistas, ¿no? Luego, digo yo, no sé si eso está en algún tipo de reglamento, pero sí al menos está en el reglamento del sentido común, que suele ser el mejor, que cuando un compañero de trabajo se muere, y en este caso los diputados son compañeros de trabajo de los senadores, son parlamentarios en Cortes, pues lo suyo es tributarle un pequeño homenaje de silencio. No lo sé. A mí solo se me ha muerto un compañero de trabajo en toda mi vida laboral. Fue José Couso en el año 2003. Trabajaba donde trabajaba yo, que era Telecinco. Lo recuerdo perfectamente. Esos días de la guerra de Irak. Pues bien, todos salimos a la calle, lo recuerdo vivamente aquel día. Eso fue en el mes de... fue en abril, una cosa así, del año 2003, aquella primavera, salir todos y hacer un minuto de silencio porque, en este caso, lo habían matado, lo asesinaron en Irak y, bien, nada más. Hicimos un minuto de silencio. No tenías por qué sentirlo, evidentemente, que en este caso pues además lo sentíamos porque había sido muy llamativo, el tipo había ido a hacer su trabajo y le habían disparado desde un tanque. Al margen de si había sido accidental o provocado. Bueno, si además hubiese sido provocado, pues aparte del minuto de silencio hubiese sobrevenido la indignación como sobrevino también. Acordaros, la que se organizó por lo de José Couso y tal y cual. Se organizaron manifestaciones, todo tipo de marchas. Recuerdo las que organizaban durante un tiempo delante de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Bien, pongo el caso de José Couso porque lo recuerdo y porque fue compañero mío de trabajo, al que no conocía, le había visto algunas veces por ahí por la tele, pero bueno, teníamos mucha gente, ¿no? Sabía quién era y poco más. No tenían con él relación ninguna, pero bueno, era un compañero, pues bien, ha tenido este infortunio, pues se le tributa ese pequeño homenaje que por lo demás no cuesta nada. Es decir, me voy al Congreso de los Diputados y tengo lo mismo. Se muere un diputado en ejercicio, se muere un senador, pues se hace un minuto de silencio, que repito, no tienes por qué sentirlo, pero lo haces. Decían ayer que a la Bordeta no se le hizo el minuto de silencio. Y es cierto, no se le hizo el minuto de silencio, pero es que ocultaban que cuando la Bordeta murió en el año 2010, llevaba ya 2 años fuera de la Cámara. Por lo tanto, no era diputado en ejercicio. Aún así lo barajaron. Claro, si cada vez que uno que ha sido diputado o senador se muere, tienen que hacer un minuto de silencio, pues no voy a decir todos los días, pero sí al menos todos los meses tendrían un minuto de silencio, porque ya hay muchos exdiputados y muchos exsenadores. Algunos meses pararían varias veces a hacer el minuto de silencio. Puedes arguir también que, bueno, que no pasa nada, que es perfectamente legítimo porque hay gente que se alegra cuando alguien muere. Ojo, puedes arguirlo y es cierto, yo estoy entre ellos, pero solo cuando mueren tiranos y asesinos. No sé, el caso de Stalin. Si yo en el año 53 hubiese estado vivo, hubiese celebrado, siendo yo, quiero decir, hubiese celebrado la muerte de Stalin, o en el año 45 con Hitler. O la de Castro, que no se ha muerto todavía, pero no le lloraré.
ni lo sentiré lo más mínimo. Pero podéis decirme, pero no es un ser humano. Pues sí, sí lo es. Pero es que creo que el mundo es un lugar, o será un lugar mejor sin él. Y además ha hecho mucho daño a demasiada gente demasiado tiempo. Como fue el caso de Stalin, por ejemplo, el caso de Hitler. El tema es que Barberá no era ni una asesina ni una tirana. Era un simple político imputada en un caso menor de corrupción. Caso Taula, pues nos podemos poner, vamos a hacer el helicóptero con los brazos si queremos, pero era un caso menor. Estaban realmente juzgándola por 1.000 euros. Lo que decían hoy desde el PP, pues joder, tenían razón. Es decir, no era un tema gravísimo que se lo hubiese llevado todo crudísimo. No sabemos que podría haber más, pero lo que se sabe y por lo que estaba siendo juzgada o investigada en el Tribunal Supremo era por simple un pitufeo de 1.000 euros, del que ya os hablé en su momento, hace unos meses, cuando le dediqué la contracrónica a este tema en concreto. Por lo demás, era alguien muy querido en su ciudad natal y la ciudad en la que fue alcaldesa, que es Valencia, y hasta los adversarios le reconocen los méritos. El propio alcalde de Valencia actual, pues no sé si ha decretado 3 días de luto y bueno, lo han reconocido abiertamente, que las aportaciones de esta mujer a la ciudad pues fueron buenas. Pues bien, todo esto, esta pequeña reflexión que os acabo de hacer, no la ha hecho Pablo Iglesias y se ha tirado a la piscina. Pero esta vez, como estamos en noviembre, pues la piscina estaba vacía y se ha pegado un ostión, que es lo que hemos podido visualizar en redes sociales o lo que podemos visualizar durante la mañana y la tarde y la noche de ayer, que le salió el tiro por la culata. Es decir, en una palabra, que no se puede montar un espectáculo todos los miércoles. Es imposible. Y todos los miércoles hay sesión, que es la sesión de control. Porque al final puede suceder que la gente se canse. Eso es una cosa. O que en lugar de aplaudirte te tiren tomates. Es la otra, que es exactamente lo que les pasó ayer. Espero que hayan aprendido esta lección. Bueno, esa y otra más importante. Y es que lo personal es una cosa y lo político es otra. Es decir, operan en niveles, en planos muy distintos. La segunda conclusión que podemos extraer, volviendo al principio, de la muerte de Rita Barberá, ha sido la cara de Rajoy, que era una conclusión en sí misma. La cara que leímos ayer, cuando se enteró, el Congreso de los Diputados, era un poema. Tiene una especie de cara de susto, de angustia y de pena que tenía y que la iba paseando. Cuando el tipo decía estoy muy apenado, es que lo estaba diciendo de verdad. Algún diario llegaron a decir que casi se le saltan las lágrimas. Hombre, pues yo no lo sé. Es un tipo muy endurecido, pero vamos, que se le notaba que lo sentía de verdad. No lo sé, quizás se sentía corresponsable de lo que ha pasado. Y si se lo sentía, en parte es cierto. Es corresponsable de lo que ha pasado. No es ni muchísimo menos el responsable, pero sí ha sido un cúmulo de circunstancias y una de esas circunstancias era la manera en que le ha tratado, o que le trató los últimos meses. Rita Barberá nunca se casó, nunca tuvo hijos. O mejor dicho, Rita Barberá se casó con el partido. Es la militante del Partido Popular desde los inicios, desde los primeros años, cuando no se llamaba ni Partido Popular todavía, cuando se llamaba Alianza Popular. Y lo más parecido a un hijo que tuvo fue la ciudad de Valencia. Si examinamos un poco su biografía, vamos, la que aparece en la Wikipedia, tampoco hay que leer su libro. Lo que podemos concluir es eso. Claro, el hijo, es decir, la ciudad, lo perdió el año pasado para siempre. Las posibilidades que tenía por una cuestión de edad y de desgaste político de recuperar la alcaldía de Valencia, pues eran nulas. Pero al menos le quedaba el partido. Dice, bueno, pues como cuando se te van los hijos de casa, bueno, pues al menos me queda mi mujer o me queda mi marido. Pero el partido la abandonó. Y lo hizo justo en el momento en que ella más lo necesitaba, que es cuando las cosas empezaron a ponérsele feas a ella y a todo su entorno. Porque Rajoy hizo eso mismo hace unos meses. La apartó de un manotazo. El barbericidio fue completo. Él no quiso saber nada de ella. Fue una invitación formal, o no fue una expulsión a latigazos, pero fue una invitación formal, al parecer a través de Cospedal. Decir, bueno, mujer, pues después de todo, muchas gracias, pero te tienes que dar de baja. Tienes que darte de baja del registro de afiliados para que al menos le echemos un caramelo a la prensa, porque nos están fundiendo literalmente. Y entonces, como hay elecciones y como
Puede haber nuevas elecciones, como la situación es la que no es muy allá. Pues, en fin, lo más que podemos hacer es dejarte el aforamiento en el Senado, que se lo debía, era un escaño en el Senado por designación autonómica, que se lo debía pues poco menos pues a su procedencia de Valencia. No a que la hubiesen metido en ninguna lista, pero bueno. Y ya, punto, no hay más. Te puedes quedar en el Senado mientras dure aquello, para al menos no tener que pasar por el juzgado normal. No sé qué número de Valencia era, pero para pasar por ese juzgado. Por el de Conde Pumpido, vamos. En fin, que toda una vida, si bajamos al plano de lo personal, toda una vida entregada al partido, y solo al partido, a cambio de un escaño en el Senado. A los 68 años. Esto debió ser demoledor para ella. Quizá para nosotros no, pensemos, caray, yo también con 68 años me sentiría muy a gusto con un escaño de senador, un buen sueldo y además aforado. Pero claro, es que nosotros no somos Rita Barberá. Yo desde luego no lo soy. Ni he sido lo que fue ella. Ni de lejos, vamos. Es decir, ella fue una persona que tuvo un poder y una influencia omnímodos, tanto en Valencia como en el resto de España, pero especialmente en Valencia. Es decir, es de ahí que fuese tan conocida. Valencia va a tardar muchos años, décadas quizá, en tener un alcalde o una alcaldesa tan conocida en el resto del país como lo fue Rita Barberá. Era, por decirlo de algún modo, era una primera espada, que cualquiera sabía de su procedencia y de su obra y milagros. Y además caía bien. Tía que caía simpática. Hasta los últimos 2 años, yo creo que la barrera con Rita Barberá, lo decía ayer mucha gente, fue aquello del caloret, que yo no le veía la polémica. Al parecer es que se equivocó de género gramatical, que se dice la caloret y no es el caloret. Bueno, cualquiera se puede equivocar, no, y en valenciano también te puedes equivocar en castellano, te puedes equivocar en alemán, no pasa nada. Y le hicieron allí el clásico linchamiento tuitero y facebookero que al parecer la destrozó bastante, pero bueno. Bien, pues todo esto, esta misma reflexión creo que Rajoy la ha hecho a la velocidad del rayo, la hizo, ayer por la mañana. Y de ahí su cara, de ahí esa cara de poema que tenía. Barberá, en una palabra, era un obstáculo y se la quitó de en medio, sin más ni más. En junio, de hecho, en las elecciones ni la llamaron, ni para un mitin pequeñito en un barrio perdido de Valencia. Nada, cero. Como si nunca hubiese pasado por ahí. Claro, pues que fue un cuarto de siglo alcaldesa de la ciudad, con unas mayorías absolutas acojonantes. Y una tía más realmente popular, que llegaba al valenciano medio y le gustaba y les parecía, digamos que el valenciano medio se sentía muy identificado con ella. Y si ibas por la ciudad y preguntabas a la gente, yo no escuché a nadie que me hablase mal de ella. Al igual que si me habían hablado mal de Camps, me habían hablado mal de Zaplana muchísimo. De Rita Barberá, hasta incluso sus adversarios políticos la reconocían una parte de sus méritos. Un poco lo que ha hecho el alcalde ahora, en el momento de su muerte. Es decir, que no ha sido extraño, que por otro lado ha reproducido un poco el sentir de la gente de allí. No sé, para alguien que el partido ha sido todo en su vida, todo, su marido y sus hijos, pues eso es muy duro. Pero que te aparten de esa manera, que ni te llamen en unas elecciones, ni para repartir unos panfletos por la calle. El Bigotes, el de Gürtel, decía que lo definía con una sola palabra, que además era, yo creo, perfecta. Decía que la habían abandonado como una perra. Sí, tal cual. No sé, en su sencillez reside quizás su precisión. Porque la habían abandonado como una perra y a toda velocidad, con el coche en marcha, añadiría yo. Casi a la misma velocidad a la que ahora volverán a reclamar su nombre. Y si no, ya lo veréis. De hecho, ayer ya se veía cómo estaban reclamando todo su nombre. Rita es nuestra, tal cual, todos. Saliendo, no, yo la quería, debía haberla llamado más, tal. Algunos estaban incluso echando la culpa a la prensa. Que diréis, bueno, pero hombre, parte de culpa el linchamiento general, ya, pero eso no es atribuible a uno ni a dos personas. Eso fue, sí, un poco la jauría, eso es lo que dicen, que nos se echó todo el mundo encima. En cierto modo, son fuerzas medio ciegas, ¿no? No puedes frenarlas una vez han empezado y luego estaba un poco entre medias. Podía quejarse de lo mismo Bárcenas. No, es que me han machacado. A muchos políticos se los han machacado estos años, con mayor o con menor justicia. Pero bueno, no hay una persona detrás.
En fin, la política es así. Yo la verdad es que lo siento por ella, lo lamento mucho, pero, en fin, ella se casó con la política. Es algo que lo sabemos todos. Pero a veces sucede que cuando se desnuda la política delante nuestro, como es el caso, nos sigue conmoviendo o, no sé, mejor dicho, es cuando nos provoca la verdadera y la genuina arcada. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Tengo un montón de correos sin poder responder. Algunos les he dado respuestas rápidas escribiendo y a otros pues me los he traído aquí a ver al espacio, a ver si puedo... Al espacio radiofónico, quiero decir, no al espacio exterior. Si les puedo dar un poco de respuesta, aunque sea rápida. Tampoco es que tengamos mucho tiempo aquí en la contracrónica porque dura lo que dura. Bien, tengo una de Daniel Vela, que me envía el correo diciéndome que me había enviado anteriormente otro y que quizá se había ido a la carpeta spam. Pues efectivamente se ha ido a la carpeta de spam, Daniel. El de hecho limpieza y he recuperado muchos. Estos de Gmail mandan a la carpeta de spam lo que les da la gana. No solo me sucede en este correo, sino que me sucede en el mío privado. Deben tener un filtro porque luego se les cuela correo bueno, se les va a la carpeta de spam y correo malo, es decir, spam de verdad te lo lleva a la carpeta normal. Bueno, la cosa es que esta vez ya lo tengo aquí y me dices, bueno, que querías pedirme o proponerme un tema para alguna contracrónica. Me dices que hay ciudades que usan monedas alternativas y que te gustaría que profundizase en este tema desde una perspectiva liberal, como siempre haces. Pues no sería mala idea para una contracrónica, sería una contracrónica de fondo, de esas que hago en temporadas de vacaciones, como el mes de agosto, acordaros la cantidad, y julio y tal, Semana Santa, que hice pues porque no había mucha información del día y lo dedicaba a esto. No es mala idea, me lo comentas, pues que enganche con el tema de Colau, que quiere inventarse una moneda. Bueno, Colau lo que se quiere inventar es unos vales municipales, pero pues respaldados en euros, simplemente. Es como el dinero del Corte Inglés, que está respaldado también en euros. Tú si te dan con una tarjeta de 100 euros del Corte Inglés, la aceptas porque sabes que es convertible en productos, en este caso, vamos, pero productos por el valor que están denominados en euros. Lo de las monedas alternativas, yo creo que la moneda alternativa perfecta es el oro. De hecho, me parece el mejor dinero posible que puede existir. Por una serie de razones podría efectivamente, en el caso de preparar una contracrónica solo monográfica de esto, explicarles las razones por las cuales el oro es muy bueno, pero su escasez relativa, es transportable, es dúctil. Lo ideal sería, no que andásemos quizá todos con monedas de oro por ahí, pues se estropea, el oro se estropea con facilidad, se pica y demás. Intentad tirar una moneda con fuerza al suelo de oro puro, es decir, una onza Troy, y veréis que se deforma un poquito. Bueno, pero sí que el dinero que llevásemos en el bolsillo, que tuviésemos en nuestras cuentas bancarias, pues estuviese respaldado por reservas. Eso sería lo ideal para mí. Así que bueno, el tema es ese. Si quieren realmente hacer monedas alternativas, la verdadera alternativa, lo verdaderamente revolucionario, no es que para menor duda, es el patrón oro. De ahí que es tan revolucionario que no se atreven ni a mentarlo. No ya los políticos, los economistas. Cuando les hablas del patrón oro, te miran, te abren los ojos como dos platos y dicen, bueno, este tipo realmente ha mentado al diablo. ¿Saben qué hay? Por eso lo normal es que te digan, eso es una utopía, eso es una tontería, eso no tiene sentido, es absurdo, no voy a debatirlo porque no viene a cuento, es como decir que yo qué sé, que mañana nos vamos a colonizar Marte, cosas de este estilo. Es decir, te miran como si fueses es una especie de tipo raro, un hombrecito verde que acabas de bajar del espacio. No. Lo que pasa es que es tan fuerte y tan potente la idea del patrón oro que ellos saben que los políticos se quedarían sin poder gastar lo que no tienen, y esos economistas que son tan reacios al patrón oro ya no podrían decirles a los políticos lo que los políticos quieren oír. Pero bueno, pues nada, Daniel, espero que te des por respondido así muy rápidamente y tomo nota del tema este del dinero, a ver si coincide en Navidades o algo así, cuando vuelva a haber un receso general de actualidad, a ver si la Colau vuelve a sacar lo de las monedas. Y efectivamente hago uno sobre el tema más centrado en el oro, que es el dinero alternativo. Cualquier otro me da igual, que le cambies el nombre al euro y le pongas otra cosa, pues lo mismo da que me da lo mismo. Bueno, aparte de ese tengo otro. Fernando Carcavilla me escribe para
bueno, pues, darme la enhorabuena, no sé qué. Me dices, la última contracrónica hablabas de comunismo y liberalismo económico como las dos formas puras de pensamiento político, las cuales se pueden identificar con posiciones de izquierdas y de derechas respectivamente. Los polos opuestos entre el máximo y el nulo intervencionismo estatal. Sí, más o menos es eso. Me gustaría añadir dos conceptos nuevos, progresismo y conservadurismo, dices, ambos opuestos y comúnmente vinculados a la izquierda y a la derecha respectivamente. Bien. La propuesta que me hace Fernando, mi tocayo, es que desarrolle estos conceptos y los relacione con comunismo, socialismo y liberalismo, ilustrándolos con ejemplos. Bien, pues lo que no hay es ni comunismo más allá de Corea del Norte, que es un comunismo muy peculiar, la idea juche esa, y liberalismo, desde luego, tampoco puro en sentido estricto. Lo que hay es, cierto progresismo, que sería lo más pegado a la izquierda, o cierto conservadurismo. Esto estamos hablando de, no te digo que sea así siempre y en toda condición, de manera genérica. La idea de que el conservadurismo está más cerca del liberalismo, pues por lo menos desde la época de Thatcher y de Reagan y tal, sí lo está. No siempre, hay conservadores tremendamente estatistas. Y luego el progresismo, pues un socialismo suave, modernito, digerible. Es como esas medicinas que te dan con sabor a naranja, que sabes perfectamente que no es naranja y a poco que te la dejes 3 segundos en la boca sabe a rayos, como la medicina que es. Pues el progresismo sería una cosa parecida. Vamos, me parece que es un ejemplo, una metáfora casi perfecta para explicarte lo que es el progresismo. El conservadurismo, algo igual, similar en la relación con el Estado. Lo que pasa es que en el conservadurismo hay un elemento y son los valores en concreto religiosos, por lo menos el conservadurismo en Occidente. Es decir, está más vinculado al cristianismo, la denominación que sea, pues luteranos o católicos y tal. Entonces, de ahí que desconfíen un poco más del Estado, porque el Estado tiende a sustituir a la Iglesia, a la que sea, pues tiende a sustituirla. De ahí que los conservadores tradicionalmente desconfían más. Pero bueno, es un tema realmente largo de trabajar, en serio. Estamos hablando de teoría política pura. Yo tampoco soy un teórico de la política, es un tema que me ha interesado siempre y que me lo he estudiado y demás, pero vamos, que es... sería casi un curso de ciencia política, como dicen los de Podemos. Me encanta ponerle lo de ciencia adelante, es decir, de saberes políticos. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya termino porque es que se me va el tiempo y simplemente me queda comunicaros que mañana no habrá contracrónica porque me tengo que ir a Alicante, que tengo que dar una charla en la universidad. Voy a hablar sobre Con Students for Liberty, ahí en Alicante, pues lo tengo delante. A ver, esto será... a ver... mira, a las 17 horas en el salón de actos del edificio Germán Bernácer. Esto está en la Universidad de Alicante. No tengo ni idea dónde está, pero los que estéis en Alicante y por esta zona pues lo sabréis. Así que si andáis por allí, Alicante o alrededores, ya sabéis que es a las 5 de la tarde, pues aquí en el edificio Germán Bernácer, pues hablaré sobre la revolución comunista de Mao, que es un tema que me encanta y que no es muy habitual. Normalmente se suele hablar de la URSS y tal, de revoluciones comunistas más cercanas, Cuba, Alemania del Este, y pocas veces se conoce el maoísmo, que fue una de las últimas y desde luego la que afectó a mucha más gente, aunque sea solo porque China es el país, y ya era entonces el país más poblado del mundo de corrido, vamos, de lejos sobre el segundo, pues afectó a... no sé, un tercio de la humanidad, una cosa así. Muy bien, el problema es, bueno, fue un experimento tremendo. Los que mañana estéis aquí en Alicante para escucharlo, pues la conferencia la tengo preparada ya, la charla ya la tengo estructurada y demás, y va a salir una cosa muy chula, ya lo veréis. Bueno, pues entre tanto, como no podré hacer contra mañana, pues la haré al día siguiente. Así que nada, hasta el viernes no, hasta el sábado.